Hola amigos, mi nombre es Cristian Sepúlveda y bienvenido a Wine Loops. Hoy día estaremos con Javier Rousseau en este noveno capítulo donde seguiremos hablando de asociatividad y vinos. En este caso particular hablaremos del grupo que se llama El Maulo, que está basado en la cepa País, donde Javier nos contará un poco de su historia, qué es lo que opina el Maule, cómo ve el futuro de esta asociación y de la cepa. Así que sin más, lo dejo con la entrevista a Javier Rousseau. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Wine Groups. Este es el noveno capítulo. Seguimos hablando de asociatividad y esta vez junto a don Javier Rousseau. Muchas gracias por tenerme en tu casa bajo el parrón de la bodega. Muy agradecido por recibirme, gracias por tu tiempo. Un poco la idea, aparte la idea de hablar de asociatividad y vamos a hablar sobre todo de Al Maule, que es un proyecto que tú estás hace bastante tiempo, eres los socios fundadores. De hecho, yo también he sido parte de ese proyecto, así que la idea es poder conversar de eso, pero antes de irnos a la asociatividad, al Maule en particular, ¿qué hace Javier acá? Un poco, que esa pregunta, cuéntame un poco dónde naciste, dónde tu inicio. Bueno, gracias a ti, Cristian, antes que todo, por darte el tiempo de venir acá con este calor terrible del secano interior. Llegar a Caliboro nunca es fácil, así que muchas gracias a ti por Bueno, el parrón ayuda. el patrón nos ayuda así. Algo salvan estos días de calor y de incendios que hemos tenido Sí, últimamente. pues hace poco, un poco para los que escuchan, hoy día estamos grabando, y hace poquito un incendio en Huerta de Maule, y claro, lamentablemente en esta zona, por distintas razones, muy propensa a estos incendios. Sí, ya es bastante usual, es común tener incendios, así que buscando maneras primero de protegernos, de proteger los campos, la gente sobre todo, pero adaptarnos también a medidas para evitarlo, Claro, porque esto es algo que llegó 2017 muy fuerte en Maule, y data del 2023 y algo que no se va a ir. que no se va a ir tan fácil. Sí. Así que hay Como está configurado la Chile en distintas formas, no solamente agrícola. así es, somos una cajita de fósforo, pero bueno, Oye, Javier, primero que nada, ¿dónde naciste? nací en Concepción, ¿Ya? pero me vine súper rápido a vivir a Caliboro. Acá esta es la casa donde me crié, los primeros años de vida, era la casa de mi abuela, que con el tiempo y el proyecto se transformó en oficina, pero acá abajo parrón y en los corredores pasé todo mi infancia hasta entrar al colegio. Ahí el primer año en kinder me fui a vivir a Talca, ¿Ya? después a Concepción, Los Ángeles, de ahí hartas vueltas y finalmente de vuelta acá al origen. Ah, no sabía esa parte pero el colegio, al fondo, ¿te fuiste a Talca al colegio? Claro, Ya. ¿Y tenías más hermanos? tengo tres hermanas. En ese tiempo tenía una hermana que los tres somos menores que yo, pero como yo fui el primero a entrar al colegio, aquí en ese tiempo era muy difícil la conectividad, era casi imposible vivir en Caliboro y estudiar en Claro. San Javier o Linares, así que con mi papá nos fuimos a ir a Talca. Ahí Perfecto. estuve un año y después me fui a Concepción. ¿Y a Concepción te fuiste colegio y universidad? Colegio, los primeros años del colegio. Hice Perfecto. como la básica en Concepción, por pega después mi papá lo transfirieron a Los Ángeles y ahí hice hasta cuarto medio. Perfecto. Oye, te comentáis que esta es la casa, que te criaste, pasaste, me imagino, todos los veranos, viviste una parte acá, Claro, pero tu familia, ¿cómo llegó acá primero? ¿A tu abuelo o...? la familia está vinculada a este territorio hace más de 200 años. La antigua hacienda Caliboro, que era muchísimo más grande que lo que es hoy en día, alrededor de 10.000 hectáreas, siempre estuvo al cuidado de la familia Manzano. ¿Ya? Yo el apellido ya no lo tengo porque es por el lado de mi mamá, entonces se fue perdiendo, perdiendo, pero mi abuelo, Fernando Solar Manzano, compró lo que se llamaba la reserva de Caliboro en ese tiempo. La reserva porque descubrimos hace poquito tiempo atrás con documentos históricos que uno de mis antepasados la había logrado proteger en una de las reformas agrarias porque ya existía una bodega patrimonial Wow. entonces ahí lograron mantener la parte de la reserva como libre de la expropiación. Perfecto. Y en los años 70 mi abuelo le compró a su mamá lo que era como la parte de la herencia y ahí ya se instaló mi lado de la familia como definitivamente acá. Esta no era la casa patronal, por así decirlo, sino que era la casa del bodeguero. Las Perfecto. casas de los patrones estaban más hacia la balsa. Ya. Y ahí en esa época, en esta parte, en esta reserva hacienda, ¿ya estaba con viñas, con otros frutales? ¿En qué estaba?
Claro, siempre fue identificada como producción de uva y de ganadería. Era, hay caballos famosos, el caballo general Baquedano se llamaba Caliboro y era de por acá, no sé muy bien cómo es la historia, Ya, pero pero por ahí, hay harta como historia ahí. Y claro, pues las barras son bastante antiguas, los viñedos tenemos registros de finales de 1700 ya en producción, trayéndola a esta bodega, no solamente los viñedos que tenemos hoy en día, sino que de distintas zonas de esta gran hacienda. La hacienda llegaba, para hacerte una referencia más o menos, al puente Marimaura, ¿ya? hacia Melosal, Cerrillos, Pillay, a la Ruta de los Conquistadores. En grande. Habían, ¿Y la bodega era siempre la que está, entre comillas, hoy en día o era por acá? esa era la bodega. Ah, es lo mismo, ya. Sí. Pensamos que en algún momento la pueden haber hecho más moderna o en algún terremoto se puede haber caído, entonces la restauraron. Así que hicimos un estudio de dendrocrinología para saber la edad estimada de las maderas de la bodega. Sí tenemos registros de que sobre 100 años ya se producía vino. No solo vino, era una bodega que se molía trigo, se guardaban alimentos. Entonces, Quedamos el sí, clásico de ese tiempo. esa claro. La estructura sigue siendo la original, se ve la construcción patrimonial, pero obviamente hace ya 30 años, cuando parte el proyecto Erasmus, se restauró una restauración conservativa para poder hacer vino fino o de calidad con las condiciones higiénicas La propiedad. apropiadas exactamente. Las Oye, bodegas viejas para ser inoxidables. sí, antes, de hecho, lo nombraste, pero quería ir un poquito más adelante el tema de Erasmus y, bueno, cómo se juntan los caminos, de cierta forma. Lo tuyo personal, ¿ya? El tema de Conce, Talca, sales del colegio y a todos tenemos que ver qué hacer, po. Sí, bueno, empecé a estudiar periodismo porque estaba un poco perdido, me gustaba, siempre me gustó mucho como el sentido social, generar vínculos, entonces me metí a periodismo, pero el amor por el campo siempre lo tuve y en primera instancia se me fue más hacia la gastronomía. Terminé estudiando cocina, esa es mi carrera, yo soy cocinero, pero siempre enfocado en productos frescos, de temporada, pensando siempre en un eventual regreso al campo para poder trabajar con los agricultores de la zona, crecer los propios alimentos. Y ahí me fue enganchando el bichito del vino viviendo en Santiago, estudiando ya gastronomía. Mi tío Andrés, el hermano mayor de mi mamá, él me empezó a obligar a ir a las ferias porque el vino me cargaba todo lo de la etiqueta, me cargaba, Entonces, entonces de cargar el vino, el concepto. el concepto. Y un poco voy a retroceder un poco para hacer la conexión. El vino cuando tú venías acá de chico, me imagino que era común de comer en la semana o los fines de semana, no sé, ¿era algo común en la Claro, mesa? era muy común, siempre con Erasmus ya había vino embotellado, antes era vino más a granel, entonces como que se saltó una generación. La generación de mis papás no se dedicaron al campo ni al vino en sí, eh, pero siempre había vino en la mesa, quizás sin conocimientos técnicos. eh, Tomaban vino porque producíamos vino, Claro. ¿verdad? Eh, pero siempre entre periodistas, qué sé yo, gente que venía a visitas a la bodega, universidades que venían de afuera, siempre me llamó la atención esa parte Ya. social del vino. No tanto el tema de la etiqueta o de repente el mantel largo, la cosa muy pituca, por decirlo del vino bien. Imagínate con un conde, cómo era el protocolo. Ah, No, claro, yo lo veía desde un punto de vista más como el snob del vino, ¿verdad? Que no era así, ¿ah? En Caliboro siempre fue más relajado, pero yo, sí, pero estando en Santiago en una feria, llegué eso, pues, claro. los stands de las viñas más clásicas, donde hay promotores en vez de los viñateros, eso me parecía un poquito fome y no me terminaba de encontrar el sentido. O sea, y ahí obligado. A ver, Y obligado a hacer. Sí. ya, y bueno, hay una ligación súper grande entre la cocina, lo que tú estás ahí estudiando y el vino, obviamente, van de la mano. Y ahí cuando te empiezas a hacer a reconciliar en cierta forma. Con el Movi, que éramos uno de los fundadores del Movi, siempre hablando también de la Obvio. accesibilidad. Y me acuerdo de una de las ferias del San Francisco, que eran bien choras. Hubo un pabellón, un stand entero que era del Movi, y pasaste de los promotores a la puerta del lado, que era más chiquitito, con música rock, los viñateros en polera. Me acuerdo mucho de Derek, que estaba con una guayabera. Qué divertido, porque bueno, el primer capítulo que hicimos accesibilidad fue Moby y lo hice con Felipe García. Ya. Y de hecho, conversamos, pues dije, bueno, ¿cuál fue el problema que tuviste con la industria o Moby? Bueno, primero que nada era, bueno, todo muy empaquetado y ellos con rock o coleras también era un poco una forma de llamar la atención en ese tiempo. Que Moby, a lo mejor hoy en día
podría parecer no tan innovador, pero si tú lo ponías en un contexto de hace 15, 20 años, era muy disruptivo. Lo mismo que tú estás diciendo ahora. Totalmente, o sea, las redes sociales ahí era muy poquito lo que había, entonces había que llamar la atención, tratar de asociarse para comunicar, para poder llegar al periodista y llamar la atención de una u otra manera. Entonces ahí conocí a todo este grupo de productores cool o entretenidos, medios locos, además que los vinos eran súper entretenidos, etiquetas llamativas. Tengo muy marcado que Felipe justamente le dio vino a Rush en un concierto que vinieron Sí, a po. tocar, entonces ahí como que me cambió toda la perspectiva. Le viste no el lado snob, sino el otro lado más entretenido también. Exacto, Y también tiene que ver, bueno, está ahí, todavía está en la UNA, esa época. claro, estaba estudiando cocina. Exacto. Oye, ¿qué tal cocina? ¿Terminaste? ¿Seguiste ahí? ¿Cuál fue un poco la evolución después? Estudié en el INACAP, ¿Ya? técnico en cocina, que son 2 años, y no me titulé porque me salió una beca en Italia. Quería viajar a Italia, a una universidad que se especializaba en el vino, y en ese tiempo me costaba mucho encontrar vinos extranjeros. Chile hasta el día de hoy se cuesta, ¿no? Hoy es un poquito más fácil, pero me llamaba la atención probar, conocer estilos distintos, y me fui a estudiar a esta universidad donde era básicamente degustar 6 vinos de todo el mundo durante un año. Así que Qué guay. súper entretenido, pero muy, muy práctico. En la mañana se hacía el turno de estudiar en la mañana, servicio de sommelier en el almuerzo, estudiar en la tarde y servicio de sommelier en la noche. Entonces, bien, bien Era práctico. intenso igual, po. Si era Sí, un súper año, sí. intenso. 1 año y medio y después me fui a hacer vendimia a Italia. Entonces tuve como 2 años ahí dando vueltas. Por eso tus ñoquis, yo no lo he probado, tus ñoquis son famosos. Entonces, bueno, hay una. Derek me da, sí, me dijo, "No, increíble". Bueno, sí. Sí, claro, ahí me profundicé más con la cultura italiana, con la cocina italiana. A pesar de que crecí con Francesco, con la Marcella, con la familia del Conde, somos muy cercanos. Entonces me iba siempre a comer a la casa de ellos aquí en el campo y el olor del parmigiano, del grana padano es algo que tengo así, pero Grado, muy metido, claro. oye, y ahí, no sé si ahí se empiezan a cruzar o hay algo que se me esté quedando atrás. Un poco ya el tema de estudiando cocina, estudié a Italia, empezar a ver bodega ya también, abrir un poco la mente en cierta forma. Claro. Hay, paralelamente está, pero la gente no sabe, no es tan fácil, hay que contar esta historia, un poco lo que es tu familia, campo, y lo que es cómo se crea Erasmus en el fondo. Que eso, puede ser que es como una fusión o un joint venture, no sé qué nombre ponerle, weón. ¿Cómo parte eso? ¿Cuándo? ¿Y cómo se traslapa con lo que estamos hablando? El año 94, yo estaba muy chico. Andrés, nuevamente el tío que me empujó a la feria, conoció a Francesco en una feria de chocolate o de helado, no me acuerdo exactamente de qué, pero una feria gastronómica En Chile, en Chile. ¿ya? Y Francesco estaba buscando un lugar donde hacer su proyecto al fin del mundo. Francesco tiene una viña en Italia que se llama Coldorcha, que es muy conocida en el sector de Montalcino, hace muy buen Brunello. Y su hermana se fue a buscar proyectos de Argentina, donde se creó Bodega Noemí. Y Francesco conoció a Andrés, se enamoró del Maule. Hay una historia muy bonita de Francesco con Maurizio Castelli, que fue nuestro enólogo asesor por muchos años, que iban en el auto y de repente se frenaron de golpe, se bajaron del auto y se pusieron a llorar frente a estas parras de 200 años de secano. No podían creer lo que tenían. Lo que había en Chile, este tesoro. Exactamente. Y ahí Francesco se enamoró perdidamente del lugar, eh, quería comprar la tierra. Mi familia siempre muy porfiada, le decía esto no se vende, no se vende, no se vende. Y terminaron haciendo una sociedad. Y eso es oficialmente en 94 y partieron las conversaciones. El 95 se crea Viña en la Reserva de Caliboro, Ah, perfecto. Ese es el nombre comercial. el nombre comercial de esta sociedad, que sería por tu lado tu familia, Sería la por parte de familia la, Solar ¿ya? y la familia Marone. Perfecto. Y se crea esta marca Erasmus. Claro, se crea el primer vino, que era los años 90, el 2001 salió la primera etiqueta, una mezcla bordolesa clásica. Cabernet Merlot, siempre el proyecto de secano y pensando como un estilo, un super toscano más o menos, pero Esa es un del poco mar. la idea. Exacto. Y en esa época, el- cuando, cuando estaban plantadas las parras viejas, me imagino que eran de país, probablemente mezclado con algo más, que nos puedes contar algo de lo que se descubrió en línea. Eso, ¿las variedades portuguesas las trajeron ellos o ya estaban? Claro, se hizo un tremendo trabajo, trajeron las variedades de Montpellier, estuvieron 3 años en línea haciendo cuarentena. Cuarentena tuya.
todo, quemaron muchas, ¿verdad? Hay una historia bien chora que eh, pensaron que había filoxera, porque había caído una hojita de un álamo ahí entre medio y tenía los brotecitos así como, entonces quemaron una partida entera y finalmente no era, entonces era el álamo o el abedul, no me acuerdo cuál árbol. Entonces costó mucho, para Francesco era su hija, la cuidaba mucho, iba todos los días a línea a verla, hasta que ya las liberaron y las plantaron a pie franco acá en la ribera del Perquilauque. Ya, o sea, no menor. Y No, también no, sin agua. sin agua, exactamente. El proyecto siempre fue de secano, como podían, la establecieron con carretes de riego en ese tiempo. Em, Primero, claro, las variedades bordolesas clásicas y después ya se empezaron a introducir el año 2001, Barbera, Tempranillo, Alicante, variedades ya más o sea, más mediterráneas. Y en esa época que, bueno, empieza a crecer el proyecto que no me acuerdo, es bastante famoso, conocido, lo que es la etiqueta de Erasmus, después fueron otra etiqueta, pero esa es como la etiqueta madre, la clásica. Después parte este proyecto y el manejo de los vinos venía por el lado de Francesco con Mauricio y tu familia venía por el lado de la viticultura o de la tierra solamente. De la tierra, no estábamos vinculados mucho al negocio En ese minuto. en ese minuto, exactamente. Si bien Andrés, este tío que se hizo muy amigo de Francesco, iba a los eventos, apoyaba más en la parte comercial, siempre el manejo estuvo directamente vinculado a Francesco, quien hizo además una labor muy bonita, que yo rescato mucho, que llevó chicos jóvenes de acá de Caliboro a Italia, a hacer vendimia, eh, a entrenarse, o sea, Augusto, César, que trabajaba con nosotros un tiempo atrás, fueron a Italia, Caco, Rodolfo, se fue a ver la parte de los viveros, entonces fue súper interesante y muy visionario desde ese tiempo, de, En esos años hacer eso. claro, muy enfocado a la parte social, a la parte eh, de desarrollar y educar mucho a la comunidad local para poder entregarles herramientas. Hasta el día de hoy, Caco sigue trabajando con nosotros, Rodolfo también, ya llevan más de 20 años, entonces, O no, sea, como que formó un equipo, porque claro, al final, imagínate llevar a alguien que trabaja en el día a día, ya sea en el secano interior del Maule, que obviamente muchos de repente no salen de acá, viajan con suerte a Santiago por distintas claro, razones, llevarlo bueno, a Italia, 17, 18 años, entonces, la experiencia ahí ha sido no, bueno, tremenda. O sea, oye, y ahí, entonces están en esa época Erasmus, podríamos decir que siguen de Caliboro como en esta forma de hacer la agricultura, de hacer los vinos, desde, bueno, 2001 la primera etiqueta, hasta que empiezan los primeros cambios, en el fondo. claro, Erasmus en un principio era una etiqueta. La idea era que Erasmus, también te cuento que es en honor a una persona de aquí de Caliboro que falleció el año pasado, don Erasmo. Francesco le llamaron mucho la atención los nombres antiguos de la gente. Había otra etiqueta que se quería llamar Olegario, Ya. de trabajadores aquí de la zona. Em, pero junto con el crecimiento de la viña fue cambiando el mercado y también fue cambiando los requisitos de los consumidores. Entonces, ya en los 2000 vinos un poquitito más frescos, eh, que se pudiesen tomar más rápido, no da tanta guarda, fue haciendo que el Barbera Garnacha fue la primera etiqueta secundaria Ahí que salió. salió. ¿Y eso qué año fue? ¿2010, ponte tú? Me perdí por el tiempo. Sí, yo creo que el 2010 debe haber sido los primeros ensayos con esa etiqueta. El 2015, si no me equivoco, sale comercialmente la primera Barbera Garnacha. Perfecto. Y para hacer el símil de tiempo, en el fondo, en esa época, cuando tú estabas en Italia haciendo vendimia, ¿eso qué año es? 2013. Perfecto, El ya. 2013. Ah, no, claro, la Barbera Garnacha salió harto antes. Ahí voy a acordar. Pero más o menos, no, para hacer un poco, lo que estaba, podríamos decir, donde estamos hoy día parados, lo que estaba, sobre todo liderado por Francesco y en conjunto con tu familia, ¿dónde estabas tú? Y después, ¿cómo te empiezas a meter hasta donde estábamos hoy día conversando? Bueno, yo igual, como mi familia siempre bien porfiado, entonces Francesco me inculcó a hacerme mis propias armas. O sea, si bien era bienvenido siempre en la bodega, estaba dando vuelta, no era una prioridad para la bodega contratar a personas de la familia. Ok. O sea, había que hacer un recorrido y después llegar con tu Y mochila con tu armada mochila, obvio, y hacer un aporte, no, pues, formarse en otro lado, ojalá. exactamente. Y eso es algo que hasta el día de hoy
intentamos de mantener. Al ser un negocio familiar es complejo, pero es una política muy importante que tenemos que respetar. Entonces yo me fui a Italia, ahí ya me enamoré, había hecho un par de vendimias aquí en la bodega como practicante, eh, y armé un restaurante, me dediqué a la cocina un buen tiempo. Poquito antes de la pandemia, eh, se vendió una parte del campo por decisiones familiares, Ok. se vendió y ahí me hablé con la José, con mi señora, le dije yo no quiero que se venda ni un centímetro más de tierra, así que nos vamos a vivir al campo y ahí vemos ¿Qué hacemos? qué hacemos. Así que ahí partí un proyecto chiquitito, me armé una bodega en otra casa acá del campo, con lagares, restauré lagares antiguos y empecé a hacer los vinos que en ese tiempo eran de Agrícola Albaguán, la parte agrícola del campo. Perfecto. Y eso fue pandemia 19-20 llegaste acá. Claro, exactamente. Llegué el 2010, a finales del 2018, me vine para acá. Ya. 2019, 2020 estaba haciendo mi proyecto, tuve varios años a cargo de la parte agrícola, nunca a cargo de la empresa, hasta que el 2022, perdón, el 2021 se hizo un cambio grande, se decidió cambiar la administración y ahí sí me tocó hacerme cargo del proyecto por el lado familiar. Como, Por el lado familiar, la contraparte del proyecto Erasmus, en el fondo. claro, en Viña de la Reserva de Pero, Caliboro yo no tenía nada que ver administrativamente, sino que en el año 2021 ya me dijeron que era mi turno de hacerme cargo del proyecto y me dieron la oportunidad. ya, Entonces ahí agarré todo lo que tenía en mi bodeguita chica, incluyendo la marca, los vinos, y me la traje a ser parte de la viña. Entonces todo eso pasó a ser una marca más de Viña de la Reserva de Caliboro. perfecto. Esa es la marca tuya, Javier, Claro. Rousseau. Ah, yo pensé que había partido. Ya, ahora me queda claro los tiempos. O sea, partiste en otro lado, no tenía idea esa parte. Claro, partí en una casa que está a 2 kilómetros de acá, una casa de adobe vieja que, bueno, yo y mi familia fuimos restaurando. Cuando se restauró la bodega de Erasmo, mi mamá guardó toda la madera de los lagares. Estuvo guardada 20 años, llenándose de polvo, porque mi mamá siempre decía, algo vamos a hacer con Algo esto. vamos a hacer. Y ahí conocí al famoso maestro Castillo de las cuatro esquinas, ¿Ya? tonelero, Carrera en la fruta. que arregla los fubres, y él me hizo 5 lagarcitos de Raúl. Con eso empaqué el proyecto. Ya, y después cuando te haces cargo tú, por la parte de tu familia, el traerte tu marca, como tú tuve acá, en esa época con Francesco, ningún problema, o era parte de sumarla a la marca, o... No, ningún problema. De hecho, eran vinos a base de uva país, casi todo. Entonces, el mercado ya estaba yendo para ese lado. El proyecto Erasmo, como si bien partió con mezclas bordolesas, con el mismo cambio climático, esas parras ya casi no producían o producían muy poco. Entonces nos planteamos si poner riego o buscar una vuelta de tornillo al proyecto y finalmente quisimos mantener el alma, que era siempre el secano, y decidimos trabajar las variedades patrimoniales y enfocarnos harto en el país. Entonces ahí ya hizo mucho más sentido integrar los vinos. Éramos, si bien hace muchos años ya hacía el asoleado de país, Sí, pues. el late harvest de Torontel, hoy en día el país es la gran protagonista de nuestro portafolio. Tenemos 5 etiquetas de país. Y tomando todas las marcas, mezclando todo lo que trajiste Claro, tú con lo que... exacto. Y lo que traje yo se ha ido diluyendo un poco porque no tiene mucho sentido como Claro, al final tu luchar. estilo ya está en los vinos Exacto, y hay una visión común ya. Antes exacto, eran separados, eran los bordoles, por decirlo, bordoles en cierta forma, o lo italiano súper toscano, claro, versus lo que tú estás haciendo en otra vez. exacto. Ahora se presenta unificado, podríamos decir. La unificada sí, fue en el momento justo, no fue un cambio forzado, sino que fue muy orgánico, muy natural pasando. Al mismo tiempo en el campo empezamos a transicionar de la agricultura orgánica a la agricultura regenerativa. eh, entonces como que los proyectos llegaron a muy buen momento de unirse. De hecho, bueno, esto, más adelante voy a spoilear, pero hay uno de los temas que quiero seguir es un poco el orgánico, dinámico, regenerativo. Cuando parte el proyecto de la reserva, ¿partió orgánico? Partió convencional, con ¿Ya? enfoque orgánico, y con los años ya se certificó. Perfecto, era Pero siempre he tenido un enfoque de conservación. La reserva se llama así porque sigue siendo una reserva natural. Entonces, conservar, proteger el patrimonio, que es lo que vamos a hablar también del Maule, pero siempre muy, muy arraigado al territorio, a su gente y a conservar los recursos naturales.
Oye, aunque tu familia siempre ha sido el campo, el hecho ya de vivir en Santiago, el restaurante, hacer el cambio y decir ya me voy a vivir, voy a adelantar mi proyecto, acompañarse, ya está ahí con familia, Sí, estaba con la José que... está ahí con la José que es tu señora actualmente. Sí. ¿Cómo fue? Fue súper Porque divertido. ponerlo en contexto, aquí está en una parte rural que no hay, o sea, si no te mueves en auto, caminando no hay muchos No, lugares, ni un es lado. aislado, po. Muy en la... Claro, a la José le dije, una noche estábamos, no sé, pololeando y le dije, oye, ¿debería ir conmigo al campo? Y me dijo, sí, por supuesto. Y el Obviamente ella lunes, sin saber dónde quedaba, ¿no? no Algunos sí, sé ya conocí. si le gustaba, pero me dijo así como, sí, eventualmente me gustaría irme al campo. Y le dije, el lunes ya estamos todos listos, está todo arreglado, nos vamos. Y la José le preguntó a su mamá, que tenía un poco de miedo, que no sabía qué hacerse. Y la mamá le dijo, me acuerdo patente, le dijo, bueno, si no te gusta, te volví. Simple. Y ahora estamos aquí, mi suegra pasa harto tiempo con nosotros. No solo me vine yo, sino que también de una manera muy natural empezó a venirse mi mamá, mis hermanas a venir cada vez más. Ahora vive mi papá incluso en el campo. Entonces como que fue el puntapié inicial para que la familia se volvió. Como que retornara, claro, pues esa generación que decís tú perdida, que estaba entre tu abuelo, tu papá no le tocó tanto la vida aquí en el campo, podríamos decir, y tú la estás retomando un poco. Retomando y además en el terremoto se nos cayeron todas las casas. Entonces como que en un momento no teníamos ni siquiera dónde llegar acá al campo, nos quedábamos por turnos acá en la casa de la bodega, entonces se iba ahí perdiendo esa esencia de la vida familiar y con mi venida ya se Como que te retomó. reactivó eso. Sí, exacto. Oye, ya un poco actualizando, separando, bueno, ahora me queda claro el proyecto Javier, Rousseau los vinos, con lo que es hoy día la reserva y los vinos que se siguen haciendo acá. Justo por el lapso de tiempo que estamos hablando, también se empieza, y lo mencionaste, lo que es país. Mencionaste que Erasmo, me imagino que todavía no lo tengo claro, la reserva es parte de Movi Sí, y empieza este proyecto que me tocó ser parte también junto a ti del Maule, sí, ¿ya? así es. Que esto, si estoy bien con los tiempos, de haber empezado las conversaciones en 2021, por ahí, ¿no? Pero justo el año que yo entré a hacerme cargo del proyecto. Ya, o sea, Exacto, coinciden los tiempos. Tú ya estás trabajando con País en ese minuto, por Javier. claro, exacto. En el proyecto de Javier Rousseau, que todo esto no es porque sea ególatra, sino que fue una estrategia de marketing de una importadora, la primera importadora en Estados Unidos que Ok. enganchó con los vinos, me dijo ya ponle el nombre para no registrar la marca, para hartas cosas. Pero Ah, ya. em, Sabemos, no te preocupes, cierto. está bien de moda. Claro, yo siempre, desde el 2013 que yo vinifico país. Un rosé de país, que hacía mis cosas familiares, ¿Ya? ensayos no comerciales, siempre, siempre enamorado del país porque son las parras en las que crecí. Claro, cuando chico iba a podar, iba a cosechar y hacer todo. En la parte que más cariño le tengo al campo son esas viñas viejas. Entonces siempre, siempre tenía como sueño lograr posicionarlo dentro de Aroma. Ya, no tenía idea que ya el 13 me imagino que para lo que tomaban acá, que era interno de esa de ensayo, pues. Claro, me acuerdo también patente que teníamos solamente la etiqueta de Erasmo. Entonces cuando llegaban los periodistas en febrero con 40 grados de calor, les dábamos cerveza Corona. Súper arraigado el secano interior. Claro, porque hacía tanto calor que no le iba a llegar un Erasmo, un No, blond ahí de morir. no. Entonces Francesco me dio la oportunidad de hacer mi primer vino y fue un rosé de país, en el Claro. 2011, el 2012, más o menos. Y ahí ese vino después quedó establecido como el vino de la casa, el vino para Para partir. partir, y ya hoy es el rosé de línea era. Oye, bueno, esa conexión con un país, como dices tú, la he tenido siempre. El proyecto del Maule, cuando empiezan las conversaciones, que hoy son 6 las viñas fundadoras, podríamos decir de alguna forma. ¿A ti por qué te llama la atención? Porque Erasmo, que tú también eres parte del proyecto, ya estaba metido en móvil. ¿Por qué crees tú que es distinto y por qué le ves valor o por qué te metiste con tu familia al Maule? Eh, Estaba en ese tiempo, estaba haciendo vendimia acá a Santiago, el hijo El hijo, de Francesco, y él me habló de esto, que lo había llamado Andrés Sánchez, que es un proyecto de país interesante. Hagamos una reunión y a mí obviamente me picó el tiro el bichito. Habíamos aprendido mucho de Movi, también muy cercanos a Viño. Nunca fuimos miembros, pero estuvimos ahí bien cerca. Pero lo que más me llamó la atención era que era un proyecto para levantar económicamente la región.
Erasmo también ha tenido ese foco social de proteger, entonces me llamó mucho la atención que se podía poner en valor o mejorar el valor de la uva país que se estaban arrancando. A mí me valía el alma cada vez que me pasaba aquí el camino de la ruta de los conquistadores adentro y veía viñedos arrancados, arrancados, arrancados. Y me hizo mucho sentido. Ah, no era un proyecto tampoco ambicioso en términos de querer sacar grandes puntajes, ni hacer grandes vinos, sino que muy sincero, muy honesto, pero con un foco social. Entonces eso me cautivó el título. Bueno, un poco para poner en contexto, bueno, Andrés que te contactó, yo me acuerdo, obviamente un poquito antes de esa fecha, o de la primera conversa, tiene que haber sido con Andrés, la cooperativa que estaba en La Curita, y en ese minuto, si no me equivoco, estaba la Marcela Leni, y probablemente estaba Mario también, que nos Seguro. juntamos una conversa en la cooperativa, que Andrés estaba con esta idea con la Caro, y a mí también me llamaron esa vez trabajando por Buchón, y estaba un poco la conversa hacer que a mí me llamó la atención de esa primera conversa, aparte de asociarse, que a mí, por la experiencia de niño que también me ha tocado estar, me parece muy bueno para el territorio y una forma de conocer Chile, pero sino que también tenía esta idea de levantar y de alguna forma tener una visión de cómo, podríamos decir, cómo masificar de nuevo esta variedad que, bueno, por distintas razones ha estado siempre, pero siempre ahí como a la sombra. Sí. Y como dices tú, y todavía sigue pasando lamentablemente con los precios, y se sigue arrancando, eso lamentablemente no ha Sí, cambiado. claro. Como que lo vi claro, no tan ambicioso, pero sí era algo como bien asentado con un fondo común y también con un tema comercial bien de la mano, que eso me llamó la atención, bueno, cuando partimos. Sí. Y de ahí viene una etapa que yo creo que tú te acordáis, que no creo que todas las asociaciones son así, fue, claro, te invitan a ser parte de la Viña Fundadora, y después partimos un proyecto con la corporación que era como juntarse a definir esto, weón. Sí. Que era bien loco, la verdad nunca me había tocado. No sé si qué pensáis tú de esa parte, duró harto, weón. Fue largo, bueno, casi todos sus procesos son bien largos cuando hay plata fiscales de por medio y todo eso, pero a la vez fue súper entretenido porque si bien yo llevaba haciendo vino hace rato, no había estado metido en la industria en sí, ni hecho, entonces me sirvió para aprender. Andrés sabe mucho de asociación, ha creado probablemente las más importantes que hay, entonces fue un proceso de aprendizaje súper bonito y que le fue dando sentido. Fue largo, yo creo que estábamos todos un poquito cansados de Sí, pero en varias reuniones eran, no sé, bueno, aparte de los brainstorming también habían varias cosas que había que hacer, darle foco, cómo nos íbamos a unir, me acuerdo, sí. qué queríamos comunicar. Era pandemia también, ¿o no? Era pandemia. No, si esto partió en la pandemia, eso ahí era pandemia, hay que juntarse de lejos, por decirlo, pero era algo que venía, ¿cómo podríamos decir? Que no era normal hacer así, no era sentarse a conversar, como sentar a una mesa, hacer un brainstorming, sino que había, bueno, como habían platas públicas metidas en cierta forma, había un cierto protocolo. Y habían todas estas reuniones para ver qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer, qué queríamos hacer, y no era fácil ponerse de acuerdo, weón. Había una agencia española, ¿o no? No me acuerdo el nombre, para ser Sí, yo tan honesto, tampoco. re malo en bajo, pero bueno. Pero no es lo importante. A mí lo que me llamó la atención fue que habían como jornadas de trabajo. Sí. Primero que no fue fácil. Yo creo sí que lo podemos repasar, pero al Maule, Viño algo tiene, pero ninguna habla del estilo del vino en sí. Claro. Recordemos, Movi no tiene nada que ver con vino, sino que tiene que ver un poco con la presencia del dueño en todas las etapas, de cierta forma. Claro. Viña tiene un tema territorial por dado, da lo mismo la bodega. Lo único que tiene en vino, podríamos decir que son 2 años que el vino se tiene que guardar, con un elige cómo. Pero el Maule es la primera asociación que habla algo del estilo del vino. Ya. Que eso yo creo que generó la primera controversia cuando partimos con esto. Sí. Sí, ¿cómo ves tú cuál es el estilo del Maule para el que no lo sabe? Bueno, tiene que ser un vino, creo que lo más importante en ese estilo es el 12,5 alcohol. Eso es una limitante bien específica. Ligero, sin madera, ¿verdad? Entonces, eso trajo los primeros detractores o haters del proyecto porque decía que estábamos vendiendo el país, me acuerdo. Sí, po. Bueno, Eh, en la parte interna también nos costó ponernos de acuerdo. O sea, yo creo que estamos todos más o menos de acuerdo en el estilo, por eso estamos ahí. De ahí si era 12.5, de 7, 12.8, si tenía algo de fútbol o no, concreto. Pero claro, yo creo que el concepto, como tú decís, ahí ven los haters, no es que no se pueda hacer país con madera y que no hayan buenos países que todos alcohol. O sea, todos sabemos que se puede hacer. Pero nosotros en ese momento estamos también definiendo cómo tener un éxito comercial y que fuera un vino, el concepto era que un vino que estoy tomando ahora. claro. A las 3 4 de la tarde, weón, en enero, Sí. no te pudiste tomar cualquier vino. No, pues bueno, lo mismo que pasaba con la cerveza Corona. O sea, exactamente lo mismo.
tenía que ser comercial, tenía que ser fácil de hacer, fácil de replicar, para que pudiese muchas otras personas poder entrar al proyecto sin bodegas modernas o sin grandes tecnologías. Entonces, em, fue uno de los grandes desafíos, creo, presentar eso sin que nos golpearan mucho los detractores. Tratar de mantenerse ahí fue difícil, pero hoy en día creo que el éxito comercial del Maule es específicamente a esos puntos. Es que yo creo eso, al final es una faceta del país que nosotros como asociación creemos que tiene una opción comercial y se puede diferenciar del resto. No es que sea la única forma de la variedad. No, todo lo contrario. O sea, a lo mejor nos faltó en el discurso especificar al principio un poquito más eso. A lo mejor nos veían demasiado radicales, pero hay grandes ejemplos de países de todas formas y colores y valles. Hay ejemplos en el Biobío, por ejemplo, que son maravillosos. Todos los conocemos, pero claro, establecerse ahí y mantenernos en ese espíritu fue clave. Oye, pero a ti te hacía sentido, tú los países que venías haciendo eran muy distintos a lo que entre comillas pedía el Maule. No, muy similar en realidad. El rosado de país es casi un almaule, es muy similar al maule de Gilmore de los primeros años. El mismo color. Sí hacía algunos países con paso por madera, con 14 de alcohol, pero siempre el estilo que buscábamos era muy livianito. eh, no se choca con ninguna de las líneas de Asmo porque lo lanzamos comercialmente antes como al Maule. Ok. Pero, no sé, pues tenemos el rosado, que tiene más alcohol que el Almaule, incluso. Tenemos el Almaule, el País Javier Rousseau, que es con 14, con un paso de un invierno en barrica de 500, y tenemos el Asoleado. Entonces está como toda la línea de países. Al final está cumpliendo todo el espectro. Exacto. Oye, para el que no sabe, el Maule, de hecho, de los tres que estoy conversando, bueno, Moy, Viño, en la línea del tiempo, es la más joven. Y probablemente no todos la conocen. ¿Cuáles son los requisitos para ser al Maule? Bueno, primero ser del Maule, ser del secano interior, que sea de máximo 12,5 de alcohol, que la madera no sea notoria. Puedes tener paso por madera, pero mientras no sea representativa en el vino no hay problema. Que sea de parras de más de 30 años, o viñedos viejos, que casi todos los de secano son viñedos viejos, que sea de secano obviamente, y que no se venda más de 10 lucas, que también eso es súper importante. Que hay un tema también que tiene que ver con el estilo. Sí, sí. Bueno, y yo creo que lo que me llama la atención también es que, de nuevo, que está enfocado a un estilo de país para un consumidor y porque quiere hectáreas de país, bueno, no me sé la estadística, exacta, pero son más de 10.000, por lo menos, bueno, poco menos con lo que se ha arrancado. A diferencia de lo que hizo Viña con el Cariñán, que a poquito, no solo eso, pero que le fue subiendo el precio, Sí, para poder subir el precio de 1.000 hectáreas, el volumen que hay que vender es brutal. brutal. Entonces, ahí también el estilo es primero que nada hacer como que se vuelva a tomar vino en la zona país. Así como dices tú el Corona que tomaban acá, tú vas aquí a los restaurantes de la zona, primero que nada, no solo por el país, no se toma vino, lamentablemente, y se toma vino normalmente son bodegas de otros lados, que no tiene nada de malo, pero no hay un sentido regionalista a diferencia de Europa, por ejemplo. Claro, hablando de la uva país como patrimonio, ¿verdad? Tenemos que vincularlo nuevamente a lo gastronómico, a lo social, a lo cultural. Y parte de ese gran desafío es que la gente adopte como el vino como nuevamente como parte de su cultura, como parte de las tradiciones y ojalá que sea regional, que sea lo más local posible, al menos. Y si no va a ser país, o sea, perdón, si no va a ser local, tratemos de que sea país, tratemos de que sean variedades que podamos proteger. Eh, Cabernet, las superficies de plantaciones son enormes en otros valles, las superficies de país, la mayor superficie está aquí en nuestro valle, en nuestra región, a pesar de que hay repartido por todos lados, va disminuyendo, como dijiste tú, drásticamente. Entonces, la única herramienta que se nos ocurrió, o la única estrategia que se nos ocurrió que fuera comercialmente efectiva, era hacer un vino de este estilo. Porque finalmente, si no, voy a hacer vinos muy ricos, de muy buena calidad, pero si no se venden, queda todo ahí. Sí, pues y esta conversa la he tenido no solo para el Maule, porque al final, y yo sé que el trabajo que tú haces, lo que está haciendo el Maule y varios,
pero el tema de las parras viejas y cómo salvarlas, obviamente siempre, que creo que juegan paralelo, lo que hace Viño, por ejemplo, que Viño lo trata de situar a lo mejor un escalafón de los grandes vinos de Chile y del mundo, Sí. pero con eso no vamos a salvar las parras viejas del secano interior por un tema de volumen, precio, lo que se vende. Me parece que sinceramente esto es como un esfuerzo sincero de decir, oye, ¿cómo hacemos algo de verdad? Aparte de nos podemos juntar a conversar y llorar sobre el tema de las parras viejas y todo lo que representan, no hay muchas cosas que se estén haciendo hoy en día que realmente, no sé si el Maule funciona, ojalá que sí, por eso todos estamos ahí. Y que en el futuro, no sé, no en 10 años más, sino en más, se pueda masificar este tipo de vino. No veo otra, Sí, aparte del romanticismo, que claro. Bueno, el precio, el problema del precio no es algo tampoco de ahora. Yo creo que toda la vida ha sido el mismo, en los años 80 tuvo una gran crisis, siempre ha sido llorar, ¿verdad?, por el precio, pero sin acciones o sin un llamado a la acción que realmente funcione. Entonces, em, creo que el Maule es la primera propuesta asociativa que que ha funcionado, a lo mejor no ha tenido, no se ha ampliado tan rápido como quisiéramos, pero al menos ha tenido resultados económicos para las viñas. Hemos visto que hay bodegas nuevas que se están asociando, entonces está funcionando. sí, bueno, partieron 6, las podemos recordar. Claro, que era Buchón, ¿verdad? La cooperativa de Loncomilla, importantísima. Garage, Gilmore, Las Veletas y Aslet. Claro, ahí son los 6 y bueno, siempre la idea, tú te acuerdas que cuando conversamos, la idea era que hubieran viñas medianas y grandes, Sí, pero también que tuviera una barrera de entrada que no fuera muy alta, lo que por el estilo de los vinos, no te dije que era una gran tecnología, sino un vino sano, con paso de madera no notorio y con este alcohol, y que de a poquito se fueron sumando chicos. Todavía no se ha logrado en gran parte, pero yo creo que por ahí va también. sí, o sea, es de locos pensar los socios que tenemos nuevos. Si ponemos en escala a los vinos de Esteban Romero de Entre Rosas y Parras, un productor familiar que hace los vinos en la casa, con Barón Philippe, o sea, Claro. es algo increíble. Yo creo que impensado que podía pasar. Maravilloso para el proyecto. También entró Balduzzi con la nueva generación, los hijos de Don Jorge, ¿verdad? Con Gustavo y con Jorge, se metieron de lleno en el proyecto. Entró Ignacio también con Forajido, entonces pasó las dos cosas. Pequeños productores, que eran los que estábamos buscando, pero también viñas importantísimas a nivel mundial o a nivel local, que se sumaron, que estaban muy interesados, que el bichito ya les llamó la atención. Claro, y yo un poco pensando desde que partió, bueno, esta conversa del 21 a lo que estamos hoy en día, a principios de 2025, ¿estáis un poco contento, cómodo, cómo lo ves? ¿Qué crees tú? ¿Qué cosa hay que mejorar? ¿Cómo se ve la cosa? Bueno, creo que nos tocaron no solo al Maule, a la Sí, industria en general, los grandísimos desafíos que fueron la pandemia y ahora esta crisis a nivel mundial. Entonces, muchos más resultados son difíciles de esperar. Para nosotros, como Viña La Reserva de Caliboro, ha sido un éxito comercialmente, nos abrió mercados que no estábamos presentes, como Centroamérica, ¿verdad? Encontramos también en China un cliente que es un poquito todo lo opuesto que uno piensa en el mercado sí, chino, ¿no? ¿verdad? De la botella pesada, el vino su manera maduro, ¿verdad? Les encantó, encontramos ahí un nicho súper interesante, entonces comercialmente una de nuestras líneas de vino más exitosas. Y también lo hemos podido posicionar a un precio relativamente bueno, 5 o 6 dólares. La El otra. Works bien, sobre todo para un país. Entonces, comercialmente, muy contento. Eh, y el efecto que causa a los turistas, acá llegan hartos turistas, hartos periodistas internacionales, muchos gringos, les cambia la cara. O sea, muchos vienen de probar país, medios cansados, aburridos, que abrí una botella que me salió rica, otra que me salió funky, otra que me salió mala. Entonces, prueban esto a los 34 grados directamente en el hielo muy frío y les cambia la cara. O sea, vienen cansados de viajar 3 horas desde Santiago, 4 horas de Santiago y el impacto que genera es súper esperanzador en ese sentido. A mí me da mucha esperanza de ver lo que se ha logrado con estos vinos. Oye, un poco mezclando lo comercial con lo técnico, que no lo dijimos, pero es importante, porque en el fondo tú cualquier vino lo podrías hacer con 2 de 5. Tú podrías tener un Cabernet, Claro. un Carmener, Merlot, da lo mismo. Y depende de la zona. Pero yo creo que el país tiene esa versatilidad que a lo mejor otra variedad no tiene. ¿Qué crees tú? ¿Por qué el país se adapta a este estilo
el número puede ser de 5 12, da lo mismo. Sí, Pero ¿por qué tú crees que el país se adapta a ser un tinto que se pueda tomar un poco más frío, con poco alcohol y que no sea un desagrado, pues, weón? claro. Bueno, es muy versátil como variedad. También en la superficie donde está plantado, hoy en día se ven muchos viñedos de Vega, que antes eran desechados o que a nadie le gustaba, hoy en día son los más frescos. Esos que pueden producir estos vinos que los podéis cosechar con un margen mucho más amplio. Cierto que no se le puede pedir mucho al país en términos de color, de estructura, hay que saber interpretarlo. Siempre sabemos que hay distintos clones de país, sabemos que hay distintas características donde esté plantado, pero es muy amigable para vinificar. Nosotros no necesitamos hacer ninguna corrección. En bodega lo fermentamos de manera espontánea. Le encanta el oxígeno, le encanta los lagares abiertos. eh, es muy carne de perro como variedad, como uva, pero también como dentro de la bodega. Entonces es muy cómodo para mí vinificarlo también. Y el estilo, ponte tú. Bueno, yo creo que también al Mauli el país rompe el estilo de hartos paradigmas, porque al que está acostumbrado a tomar, no sé, Cabernet, Carmenero, variedades clásicas, primero el color es como lo primero que le llama la atención y es un público muy clásico. Ojalá que lo pruebe, probablemente nunca hacer su estilo de vino, pero es una opción. Es el primer choque y aparte meterlo en la cubetera, pues, weón. Claro, claro, que esté transpirando el vino de lo frío que está. eh, Sí, hay gente que le encanta el color, como medio rubí, brillante, ¿verdad? Que se fascinan y me ha pasado de estar en una mesa y que de la otra mesa te preguntan qué está tomando él, solamente por el color, se piden la botella. Como también me ha tocado que me tiran el vino de vuelta en la cara porque me dicen estos vinos aguardientos no me gustan. Entonces, también va mucho en la educación, en la educación, o la cultura enológica que tenemos como región o como país, ¿verdad? No debiésemos criticar un vino, sino que debiésemos entender la interpretación, más que nada, ¿verdad? No sobreexigirle, que yo creo que fue el gran problema que tuvo la país, que todos esperábamos que fuera una Cabernet y no iba a lograrlo nunca. Eso no es una uva Cabernet, entonces hay que entenderlo, más que... Claro, que yo creo que los primeros paradigmas son eso. Uno, el alcohol, la- hacerlo sin madera Sí, no con madera que sea evidente, el color, tomarlo a otra temperatura y pensar también el vino, que a veces no olvida, ahora está bien de moda y aprovechar de conversarlo, que el vino, yo, no, yo creo, y el vino es un alimento, sí, ¿ya? Obviamente todo con responsabilidad, moderación, estamos claros con eso, pero también hace más fácil porque tú cuando te tomas un vino, sobre todo ahora al almuerzo, te tomas un vino con 14 15 alcohol, que puede estar muy rico, no hay duda, te tomas una o dos copas, después cuesta seguir el día, po. pues está claro, sí, totalmente. Incluso para partir una degustación o para partir una comida cuando no hay tanto humor de empezar a catar vinos, partir con un país heladito es rico. Te abre el apetito, te hace salivar, te dan ganas inmediatamente de quizás de cochar otra u otra, siempre con moderación, como dijiste tú, Obvio. pero cumple la función de ser un abreboca, de ser un starter para la fiesta, si lo pones ya en un contexto social de la piscina, de la terraza, o de esos consumidores que no les gusta el vino con cuerpo, eh, les puede abrir un mundo entero donde, así como yo me encanté con el Moby, con estos locos que estaban haciendo vino, les puede abrir la puerta a culturizarse y aprender más con un vino sencillo, fácil de entender o de interpretar. Y hablando del consumidor, yo me acuerdo que lo conversamos cuando hicimos estas reuniones como un poco de brainstorming con marketing, no sé cómo llamarlas, pero también he enfocado a un público y un rango etario, en cierta forma. No es que, es una anécdota que me acordé, pero va enfocado a un público a lo mejor que no toma vino. La Sí, idea siempre fue el concepto, y esto siempre, sobre todo Derek se acuerda, la idea es sacar la Coca-Cola, claro. que no haya, ojalá que nadie tome Coca-Cola ni ninguna bebida en los restaurantes, sino que se tome vino. Eh, Lucharle a la Coca-Cola. Echarle la Coca-Cola, po, weón, que yo creo que tú vas a un restaurante, la mayoría o toma bebida, muy poco vino, y si llegan a tomar vino, muchas veces cuando están no es de acá. Yo creo que ese es como llegar a ese público, reencantarlo. Yo creo que si tú te das cuenta la comunicación que ha sido pensada, no ha sido al azar, no va por el lado del caballo orando, la carrera, sino en el fondo porque al público que no es de vino, un público más joven, que en cierta forma igual le alejáis del vino. Tú lo querías un poco ese y el vino es como es cool, es entretenido, puta, lo dices tú, en la piscina de repente en verano, y el vino no porque sea menos snob, menos formal, que mucho está este vino de fraco, etiqueta, mantel largo,
el vino es como en cualquier minuto, en un camping, acá, o sea, no tiene Sí, que haber una claro. mesa y una copa específica. De hecho, lo que promueve el Maule son esos vasos. Exactamente. Hay también un concepto que yo creo. Disruptivo. Sí. Bueno, está mucho el consumidor ahora en los bares que toma sangría, ¿verdad? Que hacen la base de la sangría con un vino normalmente no de muy buena calidad, pero con un Cabernet Sauvignon o el primer vino que uno encuentra en el supermercado. Y básicamente es alivianarlo con fruta o con bebida, el famoso tinto de verano, ¿verdad? Que es transformar un vino corpulento, amaderado en un refresco, en una bebida con menos alcohol, más diluida. Entonces, al Maule no necesita ese retoque. No quiere decir que no lo hagas, porque también está súper abierto a que si le quería echar una fruta en el verano y hielo a la copa, lo puedes hacer, pero no necesariamente tiene que ser. Basta con que esté helado y ya va a ser un trago súper agradable al paladar, que no necesariamente hay que empezar a darle vuelta para interpretarlo, sino que te va a llamar la atención desde la primera copa. Claro, tienen que ser, yo creo que esos, con esos vinos que llegan realmente como son los vinos más complejos, no tiene nada de malo, como que tienen que ir con un manual de instrucciones para que entienda por qué es el vino es así. Aquí la idea es que el que vaya que no sepa nada de vino se lo tome feliz y el que sepa también pues, está tomando un vinazo de parras de más de 100 años, puta, a 35 grados de temperatura y lo está refrescando. Claro, refresco, esa es Bueno, una de las partes clave, refresco oficial. oye, el otro tema ya un poco claro con el estilo de los vinos, ¿qué crees tú también que ha dejado? Hay un punto para que no se me quede atrás, un detalle técnico, pero creo que es importante tocarlo, porque en el fondo, para diferenciar, viño basado en Criñana, el Maule basado en país, obviamente siempre en la regionalidad, los dos proyectos, pero hay un punto importante que además de que la fruta venga al lugar, el vino se tiene que envasar en el lugar. Entonces ese concepto de siempre dejar, podríamos decir, la riqueza ya sea económica o ya sea técnica, siempre en la región. Y eso es súper característico del Maule, la idea es que nada venga de afuera, por decirlo. No sé si es un punto que yo le criticaría a Viño, porque No no soy critica, quien para no, criticarlo, es pero un punto, y fueron creados en distintos minutos, exactamente. pero es una distinción que a mí cuando la conversamos Sí, me parecía importante, la discutimos de hecho, sí, porque puedes dejar afuera a alguien, exacto. pero era importante como dar ese mensaje, creo, ¿no? No sé. Claro, que la riqueza queda en el territorio. Eso es súper importante dentro de todo lo que representa el Maule, es que el patrimonio lo podamos preservar. Y para preservar el patrimonio, que son estas parras vivas, necesitamos que alguien las cuide. Entonces, hay muchos efectos que tienen esta zona como una zona de peligro inminente, la desertificación, los incendios que estábamos hablando al principio, pero sobre todo la migración. La migración de los campesinos a la ciudad es algo clave, porque si no hay agua por la crisis hídrica, si no hay trabajo y no hay recursos, es imposible vivir en un territorio. Entonces todo el mundo va a tender a irse. Mientras que si tú puedes entregarle riqueza, no cambiarle la vida y hacerlos millonarios, pero al menos que tu trabajo dé para poder subsistir, para poder mantener la viña, cambia mucho el panorama. Entonces, para que estas parras de 200 años que hay que podarlas a mano, que tienen que ser trabajadas con caballo o no necesariamente labradas, pero de manera manual, puedan vivir, tiene que haber gente Dispuesto. dispuesta y viviendo en el territorio. Hay muchos jóvenes que ya se han migrado porque cada año el trabajo es más laborioso en el campo. O sea, cultivar una viña con 40 grados de calor es terrible. Ahí ya va un tema más del tipo de producción que uno hace, pero necesitamos hacerlo atractivo para los jóvenes. Necesitamos hacerlo que vuelva esa cultura o esa tradición campesina que vuelva a ser vivible. Hoy en día es casi insoportable trabajar en el campo. Entonces, si no podemos cultivarla nosotros mismos, si no podemos labrar el suelo, cultivar la viña, podarla, cosecharla, nadie lo va a hacer y el patrimonio se va a perder. No es un edificio que podamos volver a pintar, una casa que si se cae con el terremoto la podemos volver a levantar, la parra de 200 años se murió y hay que esperar otros 200 años. Entonces, es súper importante mantener la riqueza. Claro, bueno, yo creo que ese punto es importante y de nuevo, la parte romántica siempre está súper bien, pero hay que hacer cosas prácticas. Yo creo que Sí, el Maule está enfocado en eso, que puede gustar o no, y cada uno puede tener su, no sé, su decisión o su opinión, pero ese es el foco y por eso se creó así con esas reglas, sí, bien o mal, pero esa es la idea, con ese concepto. sí. Bueno, hay que estar un poco loco en estos tiempos para plantar país. Yo sé que tú has plantado algo de país, yo también he plantado algo de país, pero habiendo tanta superficie,
creo que tenemos que tratar de proteger esas antiguas parras sin descartar, obviamente, plantar, porque nos permite hacer otros patrones, quizás mecanizar un poquito la cosecha, dignificarle y todo, pero por ahora el gran desafío es proteger ese patrimonio vivo que tenemos dando vuelta. Oye, y aparte ya, esto va en paralelo también, iniciativas como el Maule en País, ¿se te ocurren otras, en otros valles o otra variedad? Sí, creo que es muy replicable, sería maravilloso, me encantaría verla quizás en Itata, no necesariamente con un mismo estilo, pero sí con un enfoque o con fines similares. Creo que estamos muy lejos en el Maule y Itata, todavía tenemos mucho que aprender en el área turística, entonces creo que encajaría perfecto con el estilo que están haciendo ya los colegas. En realidad, en cualquier región, me encantaría verla replicada. Sí, la otra vez lo conversaban con Derek. En el fondo es como empezar a mostrar a Chile de otra forma. O sea, yo lo conversaba. Yo creo deberían haber observaciones de carnes en el Alto Maipo, Carmenal, no sé, en distintos lugares. Bueno, Sueño en Blanco, los valles costeros. Y sí, suma. Pero claro, como Chile está conformado, como está conformada la bodega, lo hace difícil. Pero para mostrar un territorio, creo que no hay mejor forma de mostrar un grupo y mostrar una variedad o una zona que hayan varios Sí, haciendo lo mismo, en cierta claro, forma. estamos muy al debe con las denominaciones de origen. Entonces, esta es casi una denominación de origen privada, por así decirlo, que permite asegurar calidad. Eso es súper bueno porque si bien se puede ver como una cierta estandarización, es una estandarización muy benéfica porque el público, sobre todo el extranjero, se va a asegurar un cierto estándar de calidad al probar un Maule. O sea, no te va a llevar sorpresas, van a haber interpretaciones distintas de cada enólogo, estilos distintos, pero eso creo que falta y va a demorarse muchos años en que se mejore. Entonces, estas pequeñas iniciativas privadas pueden funcionar muy bien. Claro, porque al final, cuando tú vas y probás vino a otra zona, tú más o menos ya sabés las variedades. Aquí cuando vayas a probar el Maule, bueno, sabéis más o menos el grado alcohólico, en qué Claro. rango va a estar, el estilo, en qué ocasión te lo voy a tomar y no te va a llevar sorpresa. Obviamente va a depender del terroir y la interpretación, pero va a haber un hilo conductor súper potente. Po. Claro, que eso es algo que quizás no se habla tanto en la parte comercial, pero es súper importante que el Maule tiene un panel de cata, ¿verdad? Que tú lo lideras, va cambiando con los años, pero súper importante ese panel que evalúa los postulantes y que además nos juntamos todos los miembros a probar la cosecha que va a salir, ¿verdad? Como la anteprima se hace y eso eh, certifica hasta cierto punto la calidad, estar todos de acuerdo que los estilos encajan, eh, si hay que hacer alguna corrección, estar todos abiertos a poder mejorarlas, a cambiar el blend o a presentar una mejor muestra el año siguiente. Entonces, eso demuestra también seriedad, que no es solamente un proyecto que partió de un par de productores y que quería hacer una estrategia comercial, sino que le da cierta seriedad y cierra un poquitito todo el proyecto. En ese sentido. Bueno, yo creo que también el tema, y también está súper, y es en los primeros capítulos de Bienes Naturales, que creo que se entrecruzan algo, y mucho país que tiene que ver porque el agua es barata, muchos también productores que están ligados a una zona y una forma también, ya que estamos hablando de la viabilidad. También hay mucha gente que ha tenido mala experiencia con la variedad país y con vino de la zona por otras razones, y no tiene nada que ver con la variedad, te puede pasar con cualquier variedad. Sí, Pero claro, como esa, sobre todo para alguien que no sabe, el tener como esa, estar seguro que el vino no va a tener algún problema, que hay diversos que te pueden pasar, sobre todo cuando lo trabajáis con, podríamos decir, de forma más respetuosa que con otras tipos de vinificación en bodega grande. Yo creo que esa consistencia, bueno, que la hacemos degustando en el fondo, que a nadie, que hay años más difíciles, años no. Yo creo que igual es importante para el proyecto, y cuando algún almaule se sale un poco, ya sea por estilo, ya sea por algún problema, vaya a afectar a toda la marca. claro. O sea, hay mucho trabajo detrás de esto. Entonces, que un consumidor se empiece a enganchar, se empiece a embalar con la marca El Maule y le salga una botella defectuosa o con corcho puede ser, porque eso no está en las manos de nadie, pero que sea un vino con defectos, puede que se desencante y vuelva a tirar al tarro todo el trabajo de años que se ha hecho de la variedad país. O sea, después no lo pruebo más. Nunca más, ya no. Como es una marca colectiva, también está el riesgo de que lo asocien a las otras bodegas. Entonces, hay que ser muy meticuloso en ese sentido. No, bueno, yo creo que no, Moy no tiene que ver con eso.
viño, por lo menos cuando yo participaba, no de un principio, obviamente siempre se degustan los vinos y se conversan, pero no era un requisito, podríamos decir, presentar la muestra para poder envasar, de hecho, que es lo que se hace en el Maule. Yo también lo encuentro súper valioso y una forma de, a la persona que, entre comillas, desconfía un poco de esta variedad por alguna mala experiencia, que digo de nuevo, no tiene que ver con la variedad, ayuda como a limpiarle un poco esas malas experiencias a la gente, que la gente que no sabe vino no tiene que ser una experta, no tiene que querer disfrutarlo. Claro, le hace más fácil el camino. Siempre está ese, cuando uno llega al supermercado y te encontráis con cientos de botellas y no sabéis qué elegir. Muchos clientes finalmente terminan de ni siquiera tomar vino porque dicen, no, es demasiado difícil elegir y se van a la cerveza. Entonces, adelantarle un poquito la pega para hacérselo más amigable al consumidor es súper importante. Comunicarlo, lograr que la gente lo entienda, no es tan difícil. Me ha pasado mucho que hay clientes que son fanáticos del Almaule y me preguntan, ¿y qué cepa es la país? O sea, como ni siquiera saben que la uva país es una uva país, pero son fanáticos del vino, les encanta y piensan que el Maule es una cepa. Entonces, en ese sentido, el trabajo de marca se está haciendo muy bien. Te está llegando a cierto público que quizás no habría elegido una botella de vino y se le está facilitando la pega. Mira, me acuerdo una anécdota que me vino de hace 10 años, que, que puede ser que se está haciendo en la Vega, porque me acuerdo que estaba en una cata hace mucho tiempo, me parece que era en Estados Unidos, da lo mismo, y yo estaba presentando Chardonnay, y me decía, ¿sabes que yo no quiero Chardonnay porque no me gusta? Ah, ok, ¿y pero qué? Empezó la conversa, pero le gustaba mucho Chablis. Ya, pero Chablis, Chardonnay. Sí, bueno, Entonces, bueno, me acordé porque al final, claro, había Chablis de un estilo Chardonnay claro. más o menos particular. Entonces a ella le calzaban, lo que no le gustaba eran los chardonnays lleno de madera, un estilo que estaba muy de moda hace 10, 15 años atrás, todavía hay, pero y yo creo que el Maule también hace eso, o sea, claro, sí, oye, a lo mejor no me gusta el país, pero me encanta el Maule. Eh, en el fondo esto, entre comillas, da lo mismo, la idea es que cada vez más gente tome vino, este tipo de vino, y el país, los poderes que están ahí, creen que es la mejor forma de interpretarlo, para llegar a ese estilo, por Sí, decirlo. sí, 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 creo que en ese sentido está súper bien. Que también que se mencione el Maule, al Maule, le ayuda mucho porque los maulinos, aunque yo no soy originalmente maulino, pero ya me considero maulino, somos un poquito regionalistas en ese sentido. Nos encanta lo del Maule, somos muy buenos embajadores del Maule, eh, todo lo del Maule rico, ¿verdad? Hay que hacer que el maulino se sienta orgulloso de al Maule y empiece a llevarlo y lo saque y sean los mejores embajadores de la marca a nuestros propios vecinos. Ya me pasa que los vecinos acá de Caliboro me piden el Maule, que al principio me costaba mucho que tomaran Erasmo, porque es un vino caro, no caro, pero un poco más caro. Sí, tiene una barrera de eh, entrada más grande, por decirlo. harto alcohol, difícil de tomar. En cambio, el Maule es muy sencillo, muy fácil de interpretar, muy amigable. Yo creo que esa es la palabra, muy, muy amigable. Oye, Uh, yo creo que lo dijiste, pero entonces el consumidor, buena recepción, obviamente siempre van a haber gente que es normal que no le guste, y más que nada eso y no me gustan los vinos sin madera, está un poco delgado, claro, o yo no tomo vino helado, que también puede ser el caso, pero en general la recepción ha sido buena, ¿no? muy pocos me han dicho que no, y gran parte de los que me han dicho que no al principio, un poco por el esnovismo, igual así como que cree que se las sabe todas, pero después ya la segunda, la tercera vez le encanta. Empiezan a ser fanáticos de la marca. Lo mencionaste tú brevemente también, que estaba enfocado a un público distinto, más disruptivo, más joven en cierto sentido. Pero mi papá, que al principio me decía también que era un vino aguachento, hoy en día lo que más toma es el Noble, que es un perfil de consumidor más clásico, digamos. Claro. Entonces, basta comprobarlo un par de veces y ya la gente se empieza a Sí, yo creo que más cómodo. te empezáis también a sacar como estigma y también el vino también tiene minutos de consumo. Al Claro, final, como bien me decía, estamos ahora, hay vinos que me encantan de 14, 15 alcohol, no tiene nada de malo y tiene que ir con el balance. Pero en esa temperatura y clima se hace más difícil, pues, weón. claro, totalmente. Solo al Maule podéis partir la comida, como podéis terminarla refrescando el paladar nuevamente después de ya haber pasado por 3, 4 tiempos con vino de mayor estructura y lo así casi como un refresco, que antes decía el espumante, ¿verdad? Y todo eso es muy de esa Lo diferencia. otro que encuentro muy choro, que está incipiente, pero ya se partió, es un poco de poner los vinos enfocados también, que de repente en la bodega a lo mejor, y cuando pensáis en vinos de alta gama, pues no tomáis tanto en cuenta, no sé, por la botillería como el punto de venta. Ah, sí, El tema de los bicicoolers, eso creo que ha sido súper choro encuentro. fue muy. Creo que fue Derek el que partió Derek con el lo partió con Bicicleta, eso, sí, no sé. sí.
brandeamos 3 bicicoolers, tipo los de las bebidas energéticas, ¿verdad? Que están en todas las botillerías, pero con Almaule. Eso es que llegara ahí a la botillería y sacar el Almaule. Estuve del lado, listo para tomar. Helado. po, weón. Genial. Geniales. Yo encuentro esa idea. Y muy importante, en conjunto. O sea, están todos los Almaule en el cooler. Es como un punto de venta conjunto que enalta aún más la asociatividad. Claro. No, bueno, yo creo de nuevo, tocando el tema asociatividad, y de repente, o sea, a mí me pasó, no sé a ti, ya venía haciendo país de nuevo, pero cuando tú, ahí pasa de repente en las bodegas grandes, cuando entran estos bichos raros de repente, que son muy distintos, de cierta forma igual permean al resto de los vinos, porque bueno, generalmente es la misma persona que lo hace, empecé a cambiar tu gusto, empecé a probar más estos tipos de vinos, ya sea de Chile o el extranjero, vinos de más bajo alcohol, sin madera a lo mejor. ¿A ti te pasó algo? Pero tú ya venías medio, tu palabra venía más acostumbrado, o a tu equipo, ¿lo permeó? ¿Viste cambio? Sí, sí. Más que a mí, en realidad, a los dueños de la bodega, ¿verdad? Francesco no era muy amigo del país hace años atrás. Hasta que creo que todo el mundo empezó a consumir cada vez vinos más ligeros, más amigables. Entonces el perfil encajó mucho. Y además que empezamos a ver resultados económicos, que Empezó a vender, ¿no? Obvio. entonces eso hizo eso que a todo el mundo le gustara. Cumplió por los dos lados las expectativas. Trajo clientes nuevos, abrió nuevos mercados, se vendió bien, se posicionó bien. Bajó el costo de producción en bodega también, porque es un vino que no necesitas tanto insumo, no necesitas tanta tecnología. Y comprar madera nueva, no sé, va a ser un súper toscano, por ejemplo, debiera ser con una rica nueva o más o menos, o una rica nueva, esto es muy caro. Entonces, La etiqueta de Erasmo clásico de nosotros se demora 10 años antes de salir al mercado. Entonces imagínate algo que lo estáis sacando a los 6 meses, 9 meses de ya está el mercado. el flujo caja, Te salva la vida, pues, te salva la vida en ese sentido. Oye, ya para ir cerrando un poco, pero para ir conversando de otras cosas, ¿cómo te gustaría ver a ti, o, o cómo te lo imaginas, puede ser que sea común eso o no, al Maule en unos 10 años más como asociación? Espero que seamos muchos más. Espero que sea la puerta de entrada al Maule, que si uno llegue a la región tenga que probar un Maule, que pueda abrir el segmento de vino a muchos más consumidores, y que haya logrado la expectativa que tenemos de mantener la riqueza y que se haya frenado un poquitito esto de arrancar las parras. Entonces, que traiga beneficios sociales, culturales y económicos a toda la región, no solamente a los 10 socios que somos ahora, sino que a un universo mucho más grande de productores, pero que hayan jóvenes que se motiven también a eh, empezar a hacer vino, empezar a ocupar los viñedos de los abuelos, a preservar el patrimonio, y que se hayan sumado muchas más bodegas al proyecto. Oye, que suena medio cliché, pero dado tu expertise de dónde vienes, tengo que hacer la pregunta. O personal, cuando tú tomas en el Maule, ¿cómo te gusta, aparte de como estamos ahora, terraza sin comer, pero con qué tipo de comida? O Con la comida asiática va muy bien, digamos, yendo a un paladar gastronómico más apuntado a un segmento, pero me encanta con el choripán. O sea, cuando vaya a para partir la parrilla. salar, exactamente. Cuando estés prendiendo las brasas, qué sé yo, una entraña, un choripán, antes de, cuando estáis prendiendo el carbón, ya está al tiro con... En vez de la cerveza, pues, Claro. al final es como eso, yo creo que Y es versátil, ya depende de cada una de las viñas, pero en general, sobre todo el noble de nosotros, es muy versátil. No es tan ligero como para quedarse corto con platos de comida, no lo vaya a poner un cordero, por ejemplo, pero sí, es muy versátil la gastronomía. Con la pizza va súper bien, digamos, la hamburguesa. a mí me pasa, perdón, interrumpo, pero con la comida, generalmente por lo menos yo, la comida que como con la mano, la tiendo muchas veces a comer con cerveza, muchas veces, o con tintos como este estilo, va mucho en ese concepto, la pizza, hamburguesa, bueno, tal que también podríamos tocar el tema de los completos, pero esa, entre comillas, más informal, y ese tipo de comida anda súper bien. Sí, súper bien, súper bien. Ahora en San Javier hay un restaurante súper bueno de comida japonesa, no sé si ha ido, de unos amigos, hay que ir. Hemos hecho hartos ensayos ¿Cómo se llama el restaurante? se llama Hanago. Anago, ok. En Sakaya. Un chef local que se fue a Japón, volvió seco, y es una barra de comida
donde estáis viendo los que te cocinan, no caben más de 10 personas en el local. Va muy bien con el tipo de comida asiática. Creo que varía súper bien con un poquito de picante, con los batidos, con la fritura. Limpia el paladar, lo corta, entonces súper bien con eso. Oye, el proyecto, hablando del proyecto, bueno, que hoy día es uno, lo que es la reserva con Javier, con la marca Erasmo, todo esto es uno solo, por lo que ya entiendo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo proyectas? ¿Va a seguir podríamos decir, van a seguir siempre estas dos almas? Me refiero con esto a lo patrimonial, por decirlo, y esto bordolés con esta mezcla del Mediterráneo, ¿o tú crees que se va unificando, va a ir cambiando? ¿O cómo lo ves? Mira, tenemos mucho Erasmo en bodega todavía, porque como es de larga guarda, estamos en la añada 2014 en venta, entonces tengo por lo menos para 10 años más siguiendo las etiquetas de Erasmo, pero lo más importante para el proyecto no es la variedad, sino que es el territorio. Ser fiel representante de lo que está pasando. Entonces, esperemos que hay novedades que ya vamos a hablar con otras variedades, pero esperemos que el país sea el alma del proyecto en los años futuros. Algo también, ¿hay alguna variedad o zona vitivinícola que te gustaría hacer vino? O saliendo acá, obviamente. No me digáis país, por lo menos. Sí, le mandé a un amigo, secreto, no puede saber nadie. Ok, ok, ok. Pusimos unas parritas en Osorno. Perfecto. Creo que es muy interesante ver lo que está pasando allá. No sé qué va a resultar, pero creo que el sur tiene mucho que ofrecer. Hay barreras que explorar ahí que van a traer harto en el futuro. Me puedo imaginar, pero ya no vamos a decir nada, no queremos spoilear eso. Oye, y última pregunta. ¿De repente pasa algún vino o el año de algún vino en particular que a ti te recuerda un minuto muy importante en tu vida o que siempre o te ha marcado? Em, yo creo que siempre el país me trae muchos recuerdos. Hay una botella de 1985 que hizo mi abuelo, que murió hace muchos años atrás, y la guardaron debajo de la bodega. Y de repente aparecieron, guardaron algunas para los matrimonios, para cosas así, y me acuerdo de haber probado una, no estaba en las mejores condiciones, el corcho estaba roto, estaba un poquito oxidado, pero como que fue una conexión con mi abuelo que había muerto hace muchos años atrás y me sentí de nuevo conectado, pues me marcó mucho ese país de 1985. 85. ¿Y te has vuelto a abrir botella o ya se fueron todas? No, están guardadas. Ya. No, ahora que por lo menos 10 años. Ya. Por allá de eso. Oye, Javier, de nuevo, agradecerte por recibirme en tu casa, por el tiempo de hablar del Maule. Gracias a ti. Yo he estado tiempo trabajando y que se inició el Maule y una de las ideas de por qué te llamé a ti para hablar es porque ves que hay un evento, yo no sé si hay alguien más, obviamente son muchos los que participan, pero de los más camiseteados que yo conozco por el Maule eres tú y yo sé que tú lo vives así a concho y un poco la idea por eso la entrevistarte a ti, aparte de todo lo que hace, hay un tema particular que no quise tocar, no, porque quiero dejarlo para otro podcast, el tema de cómo estás trabajando tú, no solamente en la viña, sino que tu entorno, cómo estás consiguiendo la agricultura. Eso lo voy a dejar para después, pero agradecerte de nuevo por abrirme la puerta de tu casa y saludos. Salud. Muchas gracias a ti. Mira, se fue, Fue. se fue lindo rapidito. Bueno amigos, este fue el final del 9º capítulo. Agradecer primero que nada a ustedes, los que han seguido escuchando, a los que han comentado, que les han gustado los episodios. Obviamente a Javier y a todos los participantes de los podcasts por la buena onda, por recibirme siempre en sus bodegas y en sus casas. Les estaré avisando cuál será la próxima temática. Si les gustó este capítulo, nos pueden seguir encontrando en Spotify, Apple. Si les gusta, compartan 5 estrellas. También en mi canal de YouTube de Wine Loops. Y también alguna sugerencia, duda, algún tema que se les pueda ocurrir en mi correo cristian@wineloops.com. Así que nos estaremos viendo hasta un próximo episodio de Wine Loops.